ya no tienen que viajar largas distancias para rehabilitar a sus hijos. Este 28 y 29 de noviembre, Teletón Somos Todos. Y estamos bien acompañados en el estudio también. Sí, va a colaborar con la Teletón, como todo, Por ¿cierto? supuesto. Fantástico. Él es Patricio Celis, director de la carrera de Psicología de la Universidad Andrés Bello. ¿Sí? Exacto. Fantástico. Para hablar un tema, Carlos Franco, que no es menor. Sí, habíamos revisado en la prensa informes internacionales que hablan de algo bien relevante. Ponga atención en casa, porque 7 de cada 10 niñas tienen la percepción de su propio cuerpo, de la belleza y de otras cosas que hemos estado hablando aquí en días previos, a partir de lo que la mamá le dice, le entrega como información o comenta, así nomás, al pasar. Queremos hablar de eso, de cómo nos percibimos y cómo podemos apoyar a nuestros hijos para que tengan una percepción no tan distante de la realidad y lo que pueden vivir ellos en el futuro. Por eso te invitábamos, Patricio. Okay. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, gracias. ¿Es tan relevante lo que uno dice? Porque a lo mejor uno comete el error inconscientemente de decirle a los niños, no, tal vez no decirle, oye, estás gordo, estás flaco, eres chico, eres alto, pero sí uno se empieza a criticar. Y uno cuando se empieza a encremar, por ejemplo, se empieza a maquillar, las niñitas en este caso, tienden a imitar esta conducta. ¿Somos tan responsables de eso? Sí, en parte, pero hay que establecer la siguiente precisión. La imitación no explica por sí mismo ningún tipo de conducta patológica ni trastorno alimentario. Y cuando eso ocurre, es la imitación lo que hay que explicar. Hay que explicar por qué cierto tipo de imitaciones pueden o no desencadenar conductas que podrían tener un desarrollo más patológico. A ver, ¿cómo así? Expliquémoslo con peras y manzanas. Por ejemplo, en el caso de una mamá con su hija, ¿no necesariamente va a causarle un trauma o alguna conducta? Para nada. Trauma es una palabra compleja. ¿Ya? Y es difícil producir un trauma en una persona. Tienen que darse varias condiciones para que eso ocurra. La imitación, la pura imitación, no garantiza la existencia de un trastorno. Ahora, puede haber un trastorno cuando ocurren otras cosas, y voy a tratar de simplificar algo que es complejo, que se define tempranamente en la vida de los sujetos y que tiene que ver con cómo opera lo paterno, lo materno. Los psicoanalistas hablamos de la función paterna, de la función materna, y cómo en el contexto de esas funciones la imagen corporal se materializa y se canaliza de una manera particular que termina a lo largo de la vida transformándose en el germen de algunas conductas alimentarias. Y hay que precisar lo siguiente: cuando los psicoanalistas hablamos de función paterna y de función materna, no hablamos de roles, Ya. ni tampoco hablamos de género, ni tampoco de vínculos consanguíneos. O sea, no necesita una mamá y un papá para entregar No es necesariamente ni siquiera la madre biológica la que puede hacer operar la función materna. ¿Y a qué se refiere? Entonces, que por ejemplo, la función materna puede ser ejercida por un conjunto de personas que no tienen un rasgo consanguíneo con el hijo, que tienen una vinculación de cierta cercanía con el hijo. ¿Y Pueden qué- ser profesores, ¿Qué pueden cumplen esas personas que llega a llamársele función materna? ¿Lo de acoger y el papá, por ejemplo, lo de mostrar el mundo? ¿Una cosa así? Excelente pregunta. Hay una diferencia entre la función paterna y la función materna. Y la diferencia consiste en que la madre opera, o lo materno opera como una demanda que si no se le pone atajo, puede, por ejemplo, generar este tipo de patologías o de trastornos que inciden en la imagen, la construcción de la imagen. Ahora, por favor, que no se entienda que se responsabiliza a las madres en concreto, porque si se habla de función materna, podría haber un hombre desempeñando esa función. Claro, Y un el tipo de hombre, mensaje que Es se el entrega en tipo ese de exacto, mensaje, y un claro. hombre que tampoco tiene un vínculo consanguíneo con el hijo o con ese sujeto. ¿Qué es lo correcto entonces? Demos la mirada positiva. ¿Qué es lo que uno debiera hacer? De pronto, un relato que sea coherente, así como decir, hijo, tienes que... No te comas ese dulce, no porque te va a poner gordo, sino porque te hace daño a la salud, te va a doler la guatita, una cosa así es el mensaje. Lo fundamental, hay que generar las condiciones para que los niños se construyan subjetivamente de manera independiente a sus padres. Desde temprana infancia, yo no estoy hablando de la adolescencia, estoy hablando de épocas muy tempranas. 3 años. Y hay muy malas prácticas en nuestra sociedad. ¿Ya? Por ejemplo, menciono algunas, y que yo creo que habría que evitarlas, y ahí rescatamos y damos indicaciones más positivas. Fantástico. Perfecto. Todos los niños tienen que comerse toda la comida a un horario determinado. Cuando eso se extrema, a veces los niños comienzan a comer por el deseo de su madre, de sus padres, y no porque tienen hambre. O todos los niños deben abrigarse
en determinados momentos, independientemente si el niño ¿Tiene siente frío o no, etcétera. Claro. O otro ejemplo que es característico y que a veces inspira el desarrollo de ciertas políticas educacionales, todos los niños van al baño en el kinder, en el pre-kinder, a tal hora, independientemente que tengan ganas de ir o no al baño. Porque se intenta, a mi juicio, apurar el control de filtro. Muchas reglas, en el fondo. No, supeditarlo al, claro, al control de al otros. Patrón, al Claro, patrón y de general. otros. Que Entonces, terminan siendo... Y ese es un niño que se pierde, que no es capaz de decir yo quiero comer, por ejemplo, y los trastornos alimentarios justamente se expresan en que un niño, la única forma que tiene de constituirse subjetivamente es decir no como, y comienza a comer nada. La nada se transforma Y en pasamos algo, de un extremo a Claro. otro. Ya. más o menos. Patricio, ¿qué pasa, por ejemplo? Mira, vamos a ver una imagen de referencia que es de la revista Men's Health, que tiene que ver con Noah Galloway, que es un soldado que estuvo en Irak, que, Algo lindo. claro, que tiene Es fantástica mutilado esa su historia. cuerpo. Ahí están las imágenes. Mira esa imagen. Mutilado su cuerpo, pero mira lo que ha logrado hacer. A pesar de que le falta un brazo y una pierna, que las perdió en Irak, un tipo joven de 33 años, ha sido elegido como el hombre de más mejor guapo, más físico en el atractivo. mundo, digamos. Que aquí hay una dualidad, porque el tipo tiene un tremendo físico, pero a la vez le faltan partes de su cuerpo. ¿Cómo esa dualidad se puede aplicar a lo que uno puede mostrar como modelo de belleza, digamos? La imagen corporal es una construcción psíquica y en todos se distorsiona un poco. Y se distorsiona a veces de manera extrema, a propósito de esto que comentaba, cuando un niño pierde la sintonía con lo que en realidad él quiere o no. En este caso, bueno, hay que circunscribir la explicación a la historia de vida en particular de ese sujeto. Él es un Navy SEALs, o sea, Claro. es un sujeto con Sí. un entrenamiento que no forma parte de la vida convencional de ninguno de nosotros. Y en ese sentido, las imágenes que seguramente cobran relevancia para que él construya su identidad, están altamente pensadas y están orientadas desde su entrenamiento particular. Como... Sí, pero convengamos que cuando él fue mutilado, él entró en una depresión. Claro, por y supuesto. estuvo en esta depresión cerca de 4 años, que no salió de su casa, en donde lo único que hizo fue tomar alcohol, se volvió alcohólico y fumar. Claro. Y él comía y comía, y estaba gordo como una vaca, echado en su pieza, y él decía, no quiero seguir así. Sí. Y ahí es cuando él cambia el switch. Y le dio tanta vergüenza que llegó y empezó a ir al gimnasio a las 2 de la mañana cuando dijo, tengo que cambiar sí o Para que sí, nadie lo viera, para que de nadie hecho, lo sí. viera, porque le daba vergüenza. ¿Cómo uno es capaz de superar eso? Porque de repente vemos en gente en donde la obesidad ha cobrado a todo, en definitiva, ha ido ganando territorio, lamentablemente, y la gente se empieza a avergonzar de sí misma y empieza a enclaustrarse. Hablo desde la obesidad, hay gente que tiene problemas, como en el caso de Noah, que tiene problemas físicos, hay otros que en definitiva son las niñitas anoréxicas, por ejemplo, que no salen de su casa tampoco. Entonces, ¿cómo cambiar ese switch si uno conoce a alguien que pudiese padecer un trastorno así? Yo no puedo responder específicamente la pregunta por esa historia de... No, en términos generales. Yo puedo suponer... No se puede hablar en términos generales, lamentablemente. Es en cada caso, en cada historia de vida que uno encuentra los elementos para responder la pregunta que tú haces. Y no podemos dar respuestas que sean generalizables. En él, yo me imagino que el entrenamiento al que él fue sometido, el carácter límite de la experiencia que vivió, seguramente lo situó al lado de la muerte, del sinsentido de la vida, y eso lo hizo salir, y salir de manera completamente exitosa y también un poco inusual, digamos. No todo el mundo se transforma en un atleta destacado después de haber vivido mutilaciones en su cuerpo. Entonces no podemos responder esa pregunta si no es atendiendo a las características específicas de su vida. Y lo mismo, tampoco podemos hacer recomendaciones generales para inducir o generar pautas de conducta que las madres o los padres puedan seguir destinadas a que sus hijos superen algún tipo de distorsión de la imagen corporal. Es caso a caso. Lo otro me parece falaz, me parece un poco engañoso. Y volvemos a lo que tú decías al comienzo, que cada persona es un individuo y hay que priorizar eso. Es un sujeto, sí, claro, más que un individuo, porque el individuo está en el plano de las imágenes, de la construcción imaginaria y la identidad. Perfecto. Y eso se ancla en una constitución subjetiva donde operan no solo las imágenes, sino que también el deseo de los padres. Y si un padre o una madre está siempre decidiendo por su hijo, anula la capacidad que ese hijo se constituya subjetivamente. Perfecto, y se Patricio. desoriente con respecto a él. Gracias por Bien. habernos acompañado hoy día. Gracias, Ok. un millón.
posible que no solo la selección nos una.